Hay mujeres que no se anuncian, pero se sienten. No buscan, no gritan, no compiten. Simplemente están. Y aún en el silencio, brillan. Tienen un magnetismo que no puede explicarse con palabras, porque no nace del cuerpo, nace del alma que ya no suplica. Él la vio, pero no supo qué era lo que lo atrajo. Solo sintió un eco, un llamado antiguo, una sensación de hogar sin haberla habitado nunca. No fue su perfume, no fue su cuerpo, fue su energía. Y esa energía no venía de haber amado mucho, sino de haber aprendido a dejar de perseguir. Carl Jung decía que cuando un hombre proyecta su anima, la imagen femenina dentro de su psique, no elige con los ojos, sino con el inconsciente. Elige lo que le refleja una parte de sí que ha estado buscando o evitando. Y aquí es donde la historia comienza, porque ella no siempre fue así. No siempre fue esa presencia serena que hacía temblar a quienes no sabían sostenerla. Hubo un tiempo en que todo su amor fue una súplica. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de dar todo, él no te elige? ¿Por qué, cuanto más te esforzas por ser suficiente, más invisible te sientes? Hay un magnetismo silencioso que no se construye complaciendo, sino recordando quién eras antes de apagarte por amor. Y esa mujer, la mujer que él eligió, no era la más bella, era la que ya no esperaba ser elegida. Jung no lo dijo con estas palabras, pero lo insinuó en cada página. Una mujer no es elegida cuando se hace pequeña, es elegida cuando se recuerda a sí misma. Y antes de que esa mujer renaciera, hubo una herida tan profunda que la obligó a desaparecer emocionalmente del mundo. Pero nadie lo notó, porque cuando una mujer se apaga lentamente, el mundo se acostumbra a su silencio. ¿Y si ese apagón fue, en realidad, el inicio de su poder? Ella no nació invisible. La volvieron así, poco a poco, gesto a gesto, palabra no dicha, caricia no devuelta, mirada esquiva cuando ella más necesitaba ser vista. No hay heridas que sangren tanto como las que no se ven. Y ella, en su afán de merecer amor, comenzó a desdibujarse. Al principio era solo una pausa, después una renuncia, luego una ausencia de sí misma tan pulcra, tan perfecta, que nadie lo notó. Él la amaba, decía, pero no la veía, porque no se ama lo que no se ve. Y ella, en su ternura silenciosa, se convirtió en fondo, decoración, disponibilidad sin condiciones. Fue la mujer que siempre decía sí, la que entendía, incluso lo que dolía, la que esperaba mensajes que no llegaban, explicaciones que no se daban, promesas que solo existían en su esperanza. Ella no perseguía, pero se quedaba, y en su quedarse se iba perdiendo. Si esto resuena en ti, escribe en los comentarios, también me apagué por amor. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que cuando una mujer ama desde la carencia, su ternura se convierte en trampa. No para él, para ella. Porque empieza a pensar que si da más, él finalmente se dará cuenta. Pero él solo aprende a recibir, a exigir, a comparar, a minimizar lo que le es dado sin resistencia. Un día, ella miró al espejo y no se reconoció, no porque envejeciera, sino porque ya no veía fuego en sus ojos. Se había convertido en una sombra de lo que fue, una mujer que ya no preguntaba ¿qué quiero?, sino ¿qué necesita él? Y en ese desplazamiento, perdió su centro, perdió su nombre. Pero el alma no olvida. Aunque la mente intente justificar, el cuerpo lo grita en forma de insomnio, de ansiedad, de agotamiento sin causa. Un día simplemente ya no podía más. Y ahí, en ese abismo silencioso, comenzó su verdadera historia. Porque toda mujer rota por dentro, en algún momento tiene que elegir seguir siendo ceniza para que alguien más brille, o arder de nuevo, aunque eso signifique quemar la relación entera. Ella eligió lo segundo, pero no aún. Primero tuvo que morir en la forma en que el amor la había deformado. Una tarde cualquiera,
Mientras él hablaba de otra mujer, de su éxito, de su encanto, de su espontaneidad, ella sonrió. Pero por dentro, algo colapsó. No fue celos, fue claridad. Él no estaba comparando entre dos mujeres. Estaba revelando, sin saberlo, que nunca la eligió con el alma, solo con la costumbre. Y esa revelación no dolió como una daga, dolió como una llave, porque abrió una puerta interior que ella mantenía cerrada, la de su propio olvido. Si esta escena te hizo sentir identificada, escribe: también me apagué por amor. Desde ese momento, su cuerpo empezó a decir lo que su voz callaba. Se volvió ausente, incluso estando presente. No respondía con rapidez, no se explicaba, no insistía, y aunque él no lo dijo, lo sintió. Esa mujer que antes estaba tan disponible, ya no estaba, pero aún no era el final, era el umbral, el inicio de un adiós que no se anunciaría con gritos, sino con una desaparición tan silenciosa que lo dejaría preguntándose si alguna vez la conoció realmente. Porque cuando una mujer ya no necesita ser elegida, es cuando se vuelve inolvidable. Ella no hizo una escena, no gritó, no reclamó nada, solo un día dejó de intentar, y en ese silencio, el universo entero pareció cambiar de frecuencia. Él creyó que era un enfado más, una de esas fases que se resuelven con una disculpa tibia y un abrazo a medias, pero esta vez no hubo reclamos, ni indirectas, ni súplicas disimuladas, solo ausencia. Una presencia que se había vuelto neutra, imposible de leer, y eso lo desconcertó. Porque ella, la mujer que antes latía por cada uno de sus gestos, ahora miraba como quien ya ha enterrado sus expectativas. ¿Sabes lo que más asusta a un hombre que se creyó centro? No es el enojo de una mujer, es su indiferencia sagrada. El día que ella dejó de buscarlo en sus gestos, empezó a encontrarse en su propia sombra. Y no fue bonito, fue oscuro, fue crudo, fue real. Pasó noches enteras hablando consigo misma sin emitir una sola palabra. Revisó recuerdos como quien escarba en las ruinas de una casa quemada. Se preguntó cuándo se traicionó por primera vez, y la respuesta fue tan vieja como su necesidad de ser amada. Recordó cuando era niña, y confundía amor con aceptación. Cuando aprendió a ceder para no ser abandonada. Cuando callaba su intuición para no incomodar. Esa niña interior, tan viva aún, le susurraba en sueños: ¿por qué sigues suplicando amor donde no hay eco? Y fue entonces cuando lo entendió. El problema nunca fue él, fue su herida. Esa herida de sentirse insuficiente, de temer que sin esfuerzo nadie la elegiría. Jung lo llamaba la confrontación con la sombra. Ese momento sagrado donde el alma te muestra todo lo que escondiste por sobrevivir. Y ella vio a la mujer complaciente, a la que decía sí mientras su cuerpo gritaba no. Vio a la mujer que se quedaba esperando migajas emocionales. Vio a la mujer que construyó una jaula con las mismas manos con las que quiso abrazar. Esa noche lloró, no por él, sino por sí misma, porque comprendió que su dolor no venía solo del abandono, sino de todo lo que ella abandonó de sí para no ser abandonada. Si elegiste el silencio como escudo, escribe en los comentarios. Ahí desperté. La ruptura no llegó con palabras, llegó con energía. Un día él notó que sus mensajes no eran respondidos con la misma calidez, que su ausencia ya no era sentida como antes, que su opinión ya no era centro, sino ruido. Y ella no explicó nada, porque una mujer que ha despertado no necesita justificar su retirada. Solo la ejecuta. No dejó cartas, no hizo una publicación dramática, no buscó aliados para contar su versión. Solo desapareció. Y no fue una desaparición física, fue emocional. Se volvió selectiva, silenciosa, impenetrable. Y esa distancia, esa nueva vibración, lo desarmó, porque el hombre que antes la daba por sentada, ahora empezaba a preguntarse si alguna vez la conoció realmente.
y más aún, si alguna vez la mereció. Pero ella ya no estaba para responder esas preguntas. Estaba ocupada reconstruyéndose, en soledad, en silencio, en sagrado, porque cuando una mujer desaparece emocionalmente, no lo hace por venganza, lo hace porque por fin entendió que su alma no vino a arrastrarse por amor. Si este momento fue tu espejo, escribe, ahí desperté. Y así comenzó el viaje más poderoso, el de vuelta a sí misma, no para ser amada por otro, sino para recordarse entera, incluso rota, para dejar de ser opción y comenzar a ser destino. Carl Jung no hablaba directamente del amor, pero hablaba del alma, y en cada sombra que describe, en cada proyección que revela, hay un mapa oculto para entender por qué nos perdemos en relaciones que nos vacían. Para Jung, todo lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo proyectamos afuera. Y eso incluye el amor, o más bien, la necesidad de amor. Ella comprendió que no había amado a ese hombre, sino a lo que él activaba en su inconsciente, el deseo de sentirse elegida, la fantasía de que alguien la viera tan profundamente, que pudiera rescatarla de sus vacíos más antiguos. Pero nadie puede rescatarte de ti misma, porque lo que parecía amor, muchas veces era una proyección de la niña herida buscando aprobación, y lo que parecía rechazo, era en realidad un reflejo de su propia desconexión interna. Jung lo llamó el trabajo con la sombra. Ella por fin empezó a ver. No eran los hombres los que la herían, era su silencio el que la entregaba, era su falta de límites la que invitaba a ser ignorada, era su necesidad de afecto la que la convertía en mendiga emocional, y en esa revelación no hubo culpa, hubo compasión, porque entendió que no podía amar de forma sana sin antes reconciliarse con las partes de sí misma que siempre escondió por miedo al abandono. Aquello a lo que te resistes, persiste, decía Jung. Y ella había resistido durante años su enojo, su tristeza, su sensación de injusticia. Había fingido que todo estaba bien, que era fuerte, paciente, comprensiva, pero esa máscara solo fortalecía su herida. Cuando se quitó el disfraz de la mujer perfecta, surgió su verdad, y su verdad era esta. Ya no necesitaba gustar, ni convencer, ni probar su valor, porque lo que merecía, ya no quería perseguirlo. Jung enseñó que el proceso de individuación comienza cuando dejas de identificarte con el rol. Y ella había sido muchas cosas: la novia que esperaba, la mujer que se explicaba, la compañera que cedía, pero no había sido ella misma. Y eso, lo supo entonces, era su verdadero duelo: haber vivido años entera para otro y nunca para sí. Si esta revelación resuena en tu alma, escribe: mi herida me está enseñando. A partir de ahí, todo cambió. No porque la vida fuera distinta, sino porque ella comenzó a mirarla desde otro centro. Ya no preguntaba, ¿qué debo hacer para que me elija? Ahora se preguntaba, ¿quién soy cuando dejo de mendigar amor? El magnetismo que un día él sintió no era casualidad, era el eco de su energía volviendo a su eje, era su sombra integrándose, era su alma recuperando territorio. Y entonces comprendió algo que Jung susurró a través de sus escritos, que el amor auténtico no ocurre entre dos mitades rotas que se completan, sino entre dos enteros que se eligen libremente, sin necesidad, sin urgencia, sin miedo. El verdadero magnetismo no viene del deseo de ser amada, viene de la paz de no necesitarlo. Y eso se siente. Cuando una mujer ha hecho su trabajo interior, cuando ha mirado su sombra y la ha abrazado, su energía cambia. No se hace más fuerte, en el sentido de dureza. Se hace más suave pero inquebrantable, más luminosa pero más profunda, más femenina pero no disponible, porque ha entendido que su valor no se negocia, que su tiempo es sagrado, que su amor no es moneda, es templo, y desde ese lugar es donde ella comenzó a atraer lo que antes corría tras ella.
no por estrategia, no por juego, sino porque, al habitarse plenamente, se volvió espejo para los que también buscaban autenticidad. Pero no todo era luz, porque justo cuando creyó haber sanado, el pasado regresó. Él volvió a buscarla, con palabras nuevas, con promesas distintas, pero con la misma vibración que antes la había herido. Y ahí, justo ahí, comprendió que su sanación no se medía en cómo él volvía, sino en cómo ella respondía. Ella está frente a su prueba. No sabemos aún qué hará, pero ya no es la misma. Ella lo miró, y no sintió ni odio, ni amor, ni rencor, solo gratitud. Porque en su herida, él había sido el espejo que la obligó a encontrarse. Ya no había nudos en su garganta, ni mariposas en el estómago. No temblaba por su voz, ni se deshacía por sus gestos. Ya no esperaba nada de él, porque por fin lo tenía todo de sí. La mujer que había renacido ya no corría. Ahora magnetizaba. No necesitaba hablar fuerte, ni vestirse para impresionar, ni controlar nada para sentirse segura. Su seguridad venía de su conexión interior, de haber tocado fondo y haber descubierto que allí también había luz, porque el renacimiento no es una versión más fuerte de la vieja tú, es una tú más verdadera, y la mujer verdadera no compite, no implora, no se justifica, ella simplemente es. Ahora hablaba menos, pero su silencio decía más, se movía lento, pero cada paso tenía dirección, era dulce, pero con límites tan claros que nadie podía cruzarlos sin su permiso. Y lo más magnético de ella era eso, su paz. Si este despertar toca tu alma, suscríbete. Aquí serás escuchada. Comparte esto con una mujer que esté regresando a sí misma. Él volvió a ella con flores, con disculpas, con «he cambiado». Pero ella ya no buscaba coherencia entre sus palabras y sus actos. Ella buscaba vibración, y lo que sintió fue una repetición, un ciclo maquillado, una puerta que ya no resonaba con su alma, porque la mujer que había sido antes lo habría perdonado. Habría reconstruido el castillo con las mismas piedras que la hirieron, pero la mujer que era ahora no necesitaba un castillo, necesitaba cielo abierto, libertad emocional, presencia real. «No te guardo rencor», le dijo con una sonrisa tranquila, «pero tampoco me debo a la historia que ya no me contiene». Y él, sin saber cómo nombrarlo, sintió que la había perdido. Pero en realidad, ella solo se había elegido. Porque elegirse a una misma no es un acto de egoísmo, es un acto de sanación ancestral, una ruptura con siglos de complacencia femenina, un homenaje a todas las veces que su madre, su abuela, su linaje, callaron por amor. Ahora, ella hablaba, con el cuerpo, con la energía, con el simple hecho de no volver a lo que la destruyó. Y el mundo comenzó a notarlo. No porque ella cambiara su exterior, sino porque su interior ya no vibraba desde la carencia. La mujer que renace deja de atraer desde la necesidad y comienza a convocar desde la abundancia emocional. Ya no aceptaba amores a medias, ni atenciones fragmentadas, ni promesas sin raíz, porque había entendido, en lo más profundo, que ella era la elección, no la opción, y esa certeza no necesita testigos, solo coherencia. Jung habría dicho que ahora comenzaba su verdadera individuación, porque dejó de proyectar y empezó a integrar. La mujer que renace no busca ser entendida, busca ser auténtica. Y esa autenticidad, aunque a veces incomode, es el mayor imán para lo real. Ahora ella camina sola sin sentirse sola, se ama sin testigos, se sostiene sin condiciones, y en ese andar, otros comenzaron a verla, pero ya no desde el deseo de poseerla, sino desde la necesidad de aprender de su paz, porque cuando una mujer se habita plenamente, se vuelve medicina para el alma de quien la observa. Si esta transformación resuena contigo, escribe en los comentarios, ya no corro, ahora magnetizo.
Y así, sin ruido, sin escenarios dramáticos, ella cerró el ciclo. No porque no doliera, sino porque dolía más quedarse en un lugar que ya no honraba su expansión. Ahora su vida no gira en torno a ser elegida, gira en torno a ser fiel a su alma. Y ese es el verdadero final de cualquier historia de amor. Volver a casa, volver a ti. Desapareció, no para castigar, sino para encontrarse. Y en su ausencia, descubrió lo que jamás habría hallado en la presencia de quien no sabía verla. No fue un acto impulsivo, fue una despedida sagrada, una ceremonia sin testigos, donde se prometió a sí misma que nunca más volvería a abandonarse por amor. Porque a veces, para volver a respirar, una mujer tiene que dejar de ser oxígeno para los demás. Ahora vive en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no negocia con su alma. Ya no diluye su verdad para encajar en corazones estrechos. Ya no se pliega para ser aceptada. Ya no brilla con fuerza para ser vista. Brilla con calma para ser ella. Y lo más hermoso es que no busca ser comprendida. Ha hecho las paces con el hecho de que algunos solo la conocerán en su versión antigua. La que suplicaba, la que callaba, la que se culpaba por no ser suficiente. Pero esa mujer ya no existe. Ahora es raíz, es tierra, es templo. El verdadero magnetismo no se grita, se siente. Y ella ahora vibra desde un lugar tan auténtico que quien no la sepa sostener, se cae solo. Y no se volvió fría, se volvió selectiva. No dejó de amar, solo dejó de mendigar. Ella es la mujer que cuando entra en una habitación no necesita competir. Su sola presencia invita al respeto, porque ha trabajado demasiado en su interior como para dejarse disminuir por amores inmaduros. Ahora es silencio fértil, presencia íntegra, luz sin ansiedad. Y si alguna vez vuelve a amar, será desde la libertad, desde la elección, no desde el vacío, desde la paz, no desde el miedo, porque quien se elige a sí misma ya ha ganado todo. Si esta historia movió algo en ti, escribe en los comentarios: elijo mi paz. Y si conoces a una mujer que esté en medio de su despertar, compártelo con ella, porque quizá aún no lo sabe, pero ya está empezando a regresar a casa.